Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones, y vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible. Así que vamos ya rápidamente a la situación de los índices. Empiezo primero con el IBEX 35, gráfico horario, por lo tanto para ultra corto plazo. Y en el caso del IBEX 35, pues lo tenemos consolidando, descansando, después de una subida muy rápida, muy vertical, en la que cumplió una figura de doble suelo, dos mínimos en la misma zona, 8.550 zonal, y al superar el máximo entre mínimos, los 8.846, propusimos en directo un objetivo de casi 300 puntos de subida en nuestro centro de trader. También lo comenté en mi Twitter, también lo comenté en estos seminarios. Finalmente el objetivo se terminó cumpliendo y después de subir tan rápido, pues aquí decíamos en plena sobrecompra que iba a venir un descanso, una regulación a toda la gran subida. De momento pues ha descansado poquito, parece que le cuesta mucho caer y es normal porque hay mucha inercia alcista después de una subida así de rápida. Yo creo que aunque ha consolidado un poquito y es verdad que ya no tenemos sobrecompra, está regulado bien a niveles neutros, desde 80 y pico a 50, pero lo normal sería que necesitara descansar un poquito más, ¿no? Aunque la inercia de fondo, pues en el ultracorto es alcista. El primer soporte, porque tenemos mínimos y máximos crecientes desde el Brexit, pues está en la zona de los mínimos anteriores, que sería, aquí podemos ver la sucesión completa desde el mínimo del Brexit, estaría en el último mínimo relevante. Y por lo tanto, antes decíamos que eran los 8.393, pero ahora ya el último mínimo relevante hay que situarlo en 8.543. Así que en fase de rebote el IBEX, con un primer soporte, y mientras no lo pierda seguirá en fase de rebote, 8.543 puntos. Del IBEX pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea, y en el caso del Eurostoxx, pues ha atacado la zona de 3.100, un poquito por encima, 3.109, y todavía no ha roto la resistencia clave, que son también los máximos de abril, igual que en el IBEX son los 9.360, en el Eurostoxx son los 3.157. Y en el caso del Eurostoxx, pues avisó de un pequeño descanso en la subida, con una figura de doble techo, en este caso pequeñita, eran 9 puntos, avisada en directo en el centro de traders, y a partir de ahí pues vino un descanso en la subida. Y podemos ver también como en la sesión de hoy, en la vela que cerró a las 11, pues ahí dejó una vela con sombra inferior alargada que avisaba de un posible rebote intradía, que es en lo que está ahora. Vamos a ver si es capaz de cerrar el hueco bajista de apertura. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo consigue. Insisto, zona de resistencia 3.157, incluso 3.100 zonales, es decir, 3.109, ¿no? Que son los máximos, donde hizo ahí un mini doble techo, ¿no? Parecido quizá incluso al mini doble suelo que hizo aquí y que también cumplió, ¿no? Y ahora intento de rebote desde la zona de la media. En cuanto al DAX, bolsa alemana, ha chocado con la zona de resistencia de los 10.810 puntos. De superar esa zona, pues quedaría vía libre para otro tramo de subida. La primera zona en el muy corto plazo de soporte es esta donde se ha parado en la apertura de hoy, la zona de la media 200. Vamos a ver si desde aquí ya es capaz de seguir con la subida. Y sobre todo zona clave en el muy corto plazo, el mínimo del 30 de septiembre, donde entró dinero en el sector bancario, en los 10.189. Este sería soporte clave para el DAX. En cuanto al FTSE, bolsa de Reino Unido, bueno, aquí tenemos una figura de doble techo pendiente hacia 6.903, que ayer se acercó bastante al objetivo, pero no lo cumplió. Y tenemos incluso una especie de doble techo con divergencia bajista pendiente hacia 6.879. Eso sí, todo dentro de una tendencia alcista de corto y medio plazo, ¿no? Que viene con fuerza desde el mínimo del Brexit, ¿no? Desde entonces pues está muy fuerte el FTSE. Y ahora pues todas estas figuras nos han ido avisando de un descanso en la subida. El descanso se está produciendo, pero no ha cumplido los objetivos mínimos de momento
que seguirían activados, dentro de que es un índice con tendencia muy claramente alcista para medio plazo, pero esos pequeños objetivos de ultra cortísimo plazo. El FTSE yo creo que nos deja una posible figura a vigilar. Es bonito cuando el gráfico pues te va dando pistas, ¿no? Y aquí en el caso del MIP esto se pondría peligroso al muy corto plazo si activa este triple techo y pierde 17.129, 17.129. En el día de hoy habría activado una especie de doble techo que podría marcar también como válido. Es verdad que en el punto de activación dejan ahí una vela con sombra inferior, entonces siempre se corre el riesgo en esa activación de que esto se pueda tornar en una especie de movimiento lateral, pero técnicamente también se puede marcar un doble techo activado, pero confirmaría debilidad por encima de 17.129, que es el mínimo entre estos máximos, donde además hay más distancia, ¿no? Y fijaos, porque dijimos que la primera resistencia del MIP, mientras estábamos por aquí abajo y luego rebotando, eran los 17.400 zonales, y es justo donde se ha frenado ya 3 veces. Vamos a ver si puede con esa zona de resistencia. Hemos dicho que las principales resistencias en el corto plazo en el MIB eran 17.400 y ya posteriormente estarían los 18.000 zonales. Primero 17.400 y luego ya los 18.000 zonales. Así que bueno, ahí vemos al MIB descansando un poquito, consolidando desde resistencia tras una subida muy vertical. Entonces, ¿puede seguir subiendo? Sí, pero bueno, más temprano que tarde debería tener un descanso o una consolidación a la subida. Ha descansado un poquito, que ha servido para regular indicadores desde sobrecompra. El RSI ya está en 50, estaba en 80 y pico, pero le vendría bien ir a buscar apoyo, por ejemplo, a la zona de la media 200 sesiones, ¿no? Después de una subida pues tan rápida, ¿no? Sobre todo han subido mucho la bolsa española y la italiana en las últimas semanas, porque el sector bancario lo ha hecho bastante bien, con excepciones pequeñitas, como puede ser el valor que venimos diciendo como más débil de la banca española, que es Popular, pero en general todo el sector pues, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y eso ha favorecido a los índices donde el sector bancario tiene mayor peso, que son Italia y España. Bueno, y terminamos Europa y vamos a Estados Unidos. Primero el Dow Jones, gráfico horario. Bueno, en el caso del Dow tenemos una directriz bajista, uniendo máximos decrecientes, con solo una pasada de frenada, que fue esta, que nos deja el último máximo decreciente a vigilar y nivel clave, que si se supera todo apuntaría a que el descanso o consolidación después de una subida vertical que avisamos aquí que tenía que consolidar más temprano que tarde, y ya llevamos 3 meses consolidando, pues yo indicaría que si supera ese nivel todo apuntaría a más subidas, los 18.400. Por encima de 18.400 todo apuntaría a continuidad de la subida. Y tiene una resistencia intermedia que sería esta bajista, que solo se la saltó, digamos, aquí, para luego volver por debajo. Pero es que tiene tantos toques que yo la sigo marcando y de hecho ha seguido funcionando, ¿no? La venimos comentando ya desde hace muchas semanas, un par de meses incluso, y todavía sigue ahí atascado, ¿no?, con esa zona. Pero realmente confirmaría mejoría rompiendo el máximo anterior, ¿no?, aunque la directriz sería un primer síntoma claro de mejoría. En el SP es todavía más clara esa directriz porque no se violó en ningún momento. Fijaros que une máximos decrecientes a la perfección. Y lo que venimos diciendo estas últimas semanas desde Bolsa General es que superar esa directriz nos estaría avisando de que la consolidación probablemente habría terminado y que todo indicaría continuidad de las subidas. De momento no ha podido superar esa directriz, habrá que seguir esperando y vigilándolo. Y en cuanto al Nasdaq 100, el tecnológico, pues es un índice que ha subido tremendamente vertical desde el Brexit, en una subida muy fuerte, solo con un pequeño descanso que se produjo tras este triple techo, que cumplió rápidamente y justo tras cumplirlo continuó con las subidas, y tras esa subida pues se ha producido una consolidación, confirmaría mejoría por encima de 4.910 y tiene estos siguientes soportes. En el ultracortísimo plazo el primer soporte es 4.760, luego tendríamos otro soporte que sería este mínimo, 4.656, y para corto medio plazo el mínimo del Brexit 4.179. Para largo plazo,
en cuanto a la tendencia iniciada en 2009. Luego, si da tiempo, lo vemos también en gráfico diario, pero el soporte sería 3.888. Vámonos ya al corto medio plazo, pero empezamos con el IBEX. Aquí a mí siempre me gusta ver muchos gráficos diarios para corto medio plazo y sin mucho zoom, porque al final pues es importante conocer la tendencia de fondo, ¿no? Aunque luego uno pues pueda ampliar el gráfico y mirarlo con más zoom, siempre debemos de ir del largo plazo al corto plazo para ver primero la tendencia de fondo y luego ya, si queremos, vemos la tendencia de corto plazo. En el caso del IBEX, pues ya hemos dicho que ha mejorado el gráfico con la ruptura de la directriz bajista roja de medio plazo que veníamos comentando, también con la ruptura de la media 200 sesiones que estaba en fase descendente, y hemos dicho que nos gustaba mucho que la media 200, que era resistencia, pareciera que estaba funcionando de soporte. Lo hemos comentado durante finales de septiembre y durante el mes de octubre. Desde ahí ha rebotado con fuerza y solo falta la confirmación. Y la confirmación, como sabéis todos los que venís a estos seminarios, lo venimos repitiendo, o también los que seguís cualquier radio de finanzas, porque salimos en todas, en Intereconomía, en Gestiona Radio o en Capital Business Radio, lo que venimos explicando es que de superar 9.360 se confirmaría mejoría. ¿Por qué? Porque en el medio plazo sería el máximo relevante anterior y podríamos marcar una especie de suelo en el IBEX si supera esos 9.360. Máximos de abril. En el Eurostoxx ese nivel son los 3.157. ¿De acuerdo? Y en el Nikkei, voy rápidamente a Japón, antes de seguir con Europa, también serían los máximos de abril, que los está acechando, ¿no? Igual que el IBEX se ha acercado a esos niveles y el Eurostoxx también. El Nikkei, fijaros que también está acechando ese máximo de abril, que si fuera superado nos dejaría una pauta o una figura chartista muy conocida, muy seguida, muy fácil de ver, que sería un doble suelo. Dos mínimos en la misma zona, y si supera el máximo de entre mínimos, se activaría un gran objetivo alcista, pero solo si supera el máximo entre mínimos. ¿De acuerdo? Volviendo a Europa, vamos al PSI portugués. En el PSI portugués pues ha pasado algo parecido a lo que comentábamos para el IBEX, que ha dado una primera señal de mejoría. Bueno, el IBEX dio dos señales de mejoría, el PSI ha dado la primera, por fin, que es la ruptura del canal bajista al alza, con lo que habría activado un objetivo. Lo que hemos dicho también es que aquí el punto donde se confirmaría mejoría es romper el máximo anterior, siempre es igual. Y aquí sería los 4.840. Por encima de ese nivel, en la bolsa portuguesa confirmaría señal de compra o confirmaría mejoría de medio plazo. Fijaos que aquí, a diferencia del IBEX, la media 200 todavía baja y todavía es zona de resistencia. ¿Vale? O sea que sería muy positivo que tras este descanso atacase y superase la zona de la media, cosa que han hecho muchos índices, pero el PSI portugués, que va un poco más rezagado, todavía no. Fijaos además que comentábamos el otro día que el PSI portugués seguramente iba a corregir tras dejar esta vela doji lápida. Ha venido una caída y veremos si hoy pues deja la vela contraria. Quedan muchas horas todavía, ¿no? Pero si dejara la vela que está dejando hoy sería una buena señal. Pero no se deben de analizar las velas nunca antes de que estén a punto de cerrar, como mínimo, ¿no? O que estén cerradas ya. Continuamos con la bolsa china, el Hang Seng. Bueno, en el caso del Hang Seng, ya sabéis que se ha hablado muy mal de esta bolsa y no ha parado de subir desde que se salieron en tromba todos los artículos negativos con China, ¿no? Pero cuando más salieron, es verdad que llevan tiempo saliendo, pero cuando más salieron sin duda fue a principios de este año, finales del año pasado, ¿no? Ahí marcamos que el gráfico había activado una divergencia alcista. Una divergencia alcista, para los que estéis empezando en bolsa, es cuando el precio hace un mínimo decreciente y en cambio los indicadores hacen mínimos crecientes. A partir de ahí pues hay probabilidades de una subida, se produce la subida. Luego comentamos que de superar 21.654 se activaría una estructura Fibonacci, siguiendo el método Fibo que explicamos en el curso de bolsa general, y activa un objetivo grande de 1.500 puntos hacia 23.055 puntos, objetivo que cumple a la perfección. Y después de una rápida subida, porque siempre suele ocurrir así, decimos lo normal ahora sería un descanso, una consolidación en la subida, y es en lo que está ahora. Vamos a ver de qué magnitud es el descanso. La primera zona de soporte sería la media 200, esa zona, y luego ya los mínimos anteriores, que estarían en torno a la zona de
19.595, 19.600. ¿De acuerdo? Bolsa americana, vamos al SP500. Bueno, en el caso del SP500 no hay novedades en cuanto a que la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Están consolidando, de hecho llevan 3 meses descansando, pero bueno, no pasa nada. En su día también descansaron aquí, este rango lo resolvieron a la baja y luego volvieron a subir, ¿no? Vamos a ver este rango que se está formando, que bueno, no es lateral, sino que es de consolidación, va cayendo ligeramente. Vamos a ver por dónde rompe, pero bueno, podría durar más, quiero decir, ¿eh? Hay veces que todavía se dura más. Aquí, por ejemplo, también hubo otro rango de lateralidad, aquí hubo otro. Bueno, pues es algo habitual, ¿no? En los mercados. Y vamos a ver cómo se resuelve. Lo normal hemos dicho que fuera una consolidación para luego intentar seguir subiendo. Vamos a ver si ocurre esto en el SP. Y decir que el soporte clave está en los 1810, tiene un soporte intermedio aquí, en los 2002, pero el soporte clave de largo plazo en la tendencia alcista iniciada en 2009 está en el mínimo anterior, que estábamos ahí en febrero, no hace tanto, hace 8 meses, ¿no? Y dijimos, ahora estamos en soporte. Desde ahí, como el índice sigue en tendencia alcista, aunque la mayoría decía que iba a caer mucho, el SP ha seguido su tendencia, que era lo que creíamos que podía pasar, e incluso ha roto el rectángulo que veis en amarillo al alza, con lo que podemos marcar un objetivo alcista pendiente, activado, hacia 2423, que solo se anularía de perder esos 1810, que es la parte baja. ¿De acuerdo? Así que bueno, de momento sin señales de giro y tremendamente fuerte. En el Dow Jones, el soporte clave a largo plazo es 15.370, 15.450. Y el Nasdaq, este lo vamos a ver, el gráfico. En el Nasdaq, pues se cumplió la gran estructura de segundo impulso alcista que os propuse, siguiendo el método FIBO explicado en el curso de Bolsa General, hacia 4.864 puntos, y tiene un primer soporte intermedio, no el más importante, pero el soporte, la zona de la media. Luego tiene soporte en 4.179 y sobre todo, en cuanto a la tendencia a largo plazo, en el último mínimo relevante creciente, que sería 3.888 puntos. ¿De acuerdo? Esos serían los niveles claves a vigilar en una tendencia alcista que empezó en 2009 y que todavía sigue en marcha. De hecho, el sector tecnológico es el que más ha subido desde el 2009 y también desde el Brexit, ¿no? Desde el mínimo del 24 de junio, 23 de junio, el Nasdaq es el índice que más ha subido de Estados Unidos. Bueno, visto en Nasdaq 100, que de momento sigue en tendencia alcista, vamos a ir al DAX, que no lo hemos visto todavía, es un índice también importante y muy seguido. En el caso del del DAX, también tenemos una tendencia alcista de largo plazo desde el 2009, pero aquí con mucha volatilidad y con muchas tendencias bajistas de corto plazo intermedias, ¿no? Como la que hemos visto, por ejemplo, desde primavera del año pasado, en la que ha habido máximos decrecientes, en la que podíamos marcar además una directriz bajista a medio plazo que se ha atascado con ella 9 veces, hasta que finalmente la ha superado. Recordaréis que os comenté que lo más probable, en mi opinión, era que la acabara rompiendo al alza, y es lo que ha ocurrido. Fijaos también que está intentando, lo de hoy, está intentando que sea como un throwback a la zona que era resistencia y que intenta ser soporte, ¿no? Hombre, este soporte, digamos, está demasiado cerca, apenas le da margen para descansar, pero sería el primer soporte. Luego, el soporte realmente importante de corto plazo estaría en el mínimo del 30 de septiembre, 10.189, y de medio plazo estaría en los 9.214, porque es el mínimo relevante anterior. El DAX está en tendencia alcista, se puede decir con la boca llena, porque hay mínimos y máximos crecientes. Vale, no es una opinión de David Galán, no, David dice que es alcista, no. Es alcista porque hay mínimos y máximos crecientes. Mirad cómo son los mínimos y cualquiera pues puede establecer cuál es la tendencia del DAX. Una directriz, que me pregunta Manuel, es la unión de máximos o mínimos. Y entonces aquí, no sé, te hago una pregunta. ¿Puedes unir máximos con algunos máximos con esta directriz? Parece que sí, ¿no? A mí me salen 9 y a ti te saldrán otros 9 y a un trader de Japón le saldrán otros 9, a un trader canadiense le saldrán otros 9, a un trader chino le saldrán 9, a uno de Miami le saldrán 9, porque la directriz está ahí, solo es cuestión de verla y dibujarla, ¿no? Es verdad que no arranca del máximo, bueno, pero es que no pasa nada, las directrices no tienen por qué arrancar del máximo.
¿Eso dónde está escrito eso? Yo eso no lo he leído en ningún sitio. No, una directriz tiene que arrancar justo del máximo, si no, no es válida. Eso no es así, ¿vale? Lo digo si estás empezando, ten en cuenta que no es así. Una directriz tiene que unir máximos o mínimos relevantes. Se dice que una directriz tendencial une máximos decrecientes, pero a lo mejor no justo desde el máximo de todo, como ha sido este caso. Lo ideal sería desde ya el primer máximo, sí, pero la directriz sale como sale, es decir, no, la directriz no la puedes tú poner a capricho, decir, no, yo la quiero desde aquí, hago así, es que ya no te sale. Yo no me la invento, es decir, una vez tienes el gráfico, unes los máximos y ves desde dónde te sale. Podría no salir ni siquiera ninguna directriz, no es obligatorio, pero en este caso sale una muy clara si coges a partir de este segundo máximo y ya te une todos los demás. Entonces yo creo que es una directriz que cualquier trader la podría haber visto, ¿no? Nosotros es verdad que la hemos avisado desde hace muchos meses, pero yo creo que ya cualquier trader después de 9 toques durante estos meses la tenía que haber visto, ¿no? Y ahora pues vamos a ver si es capaz de seguir con la subida. Seguimos, el DAX de momento es un índice fuerte. El FTSE, bueno, no hay novedades, ¿no? Ya hemos comentado que la bolsa de Reino Unido está en una tendencia alcista fuerte, así que no me voy a extender. Tiene un hombro cabeza hombro invertido pendiente, objetivo 7.325, soporte intermedio media 200 y sobre todo 5.788, porque es el punto que si lo pierde anularía esta gran figura comentada desde hace 3 meses y medio. 2 días después del Brexit se activó, 24 horas después, a la segunda sesión después del Brexit, y al final pues ha subido muy fuerte desde ahí, pero todavía no ha cumplido y sigue pendiente ese objetivo mínimo por hombro cabeza hombro invertido 7.324. Y se une ese objetivo además a un objetivo que tenía pendiente a largo plazo por un enorme rectángulo hacia 7.400, con lo que pues todo indica que lo más probable sería que acabemos viendo esa búsqueda de los 7.400 puntos. Veremos si lo acaba alcanzando. Bolsa italiana, el MIB, lo hemos comentado antes en ultracorto, habíamos dicho resistencia primera en 17.400, por encima de ese nivel, la verdad que el gráfico daría ya el primer síntoma de mejoría, lo cual pues sería bueno porque lleva tiempo muy mal, ¿no? Desde que dejó este doble techo y luego este triple techo en primavera-verano del año pasado, aquí hace un doble techo y luego hace también triple techo, los comentamos en su día aquí, lo recuerdo como si fuera ayer, que decíamos, tiene figura de doble triple techo activados y si pierde este mínimo confirmará una caída fuerte. Lo decíamos aquí en estos seminarios, se puede, el que diga, oye, pues yo lo quiero comprobar, puede ir a los seminarios de enero y de diciembre y comprobar lo que hablábamos de Italia, ¿no? A partir de ahí el desplome fue tremendo y ahora por fin tendríamos el primer síntoma de mejoría si rompe este nivel de 17.400. Luego tendría 18.000. Estos son los dos obstáculos serios que tiene para corto o medio plazo. Ya por encima, pues habría que decir que la tendencia se vuelve alcista, ¿no? Y que ya no hay síntomas de debilidad. Pero de momento estamos atacando la primera de las resistencias que tiene Italia. Fijaos que la media 200, después de bastante tiempo cayendo, se está intentando poner plana. También sería positivo que la media 200 se girase al alza. Bueno, y ahora como en todos los seminarios de todos los viernes pasamos a Forex, después de haber visto índices. Vamos primero al euro dólar. Bueno, en el caso del euro dólar, fijaos, la media 200 todavía baja, pero está en ese intento de rebote, incluso de cambio de tendencia. No sé si recordáis que comentamos, creo que fue en el seminario del martes, os dije que lo más probable es que el euro dólar rebotara hacia la zona de la media. Yo creo que el euro dólar andaba por aquí y dije que lo normal es que fuera a buscar la zona de la media de 200, ¿vale? Que fue luego lo que ocurrió. Ahí he encontrado cierta resistencia en este nivel, que yo creo que de ser superado confirmaría mejoría. Estamos hablando de los 1.0946 dólares. Mejoraría por encima de ese nivel. De momento estamos en un intento de rebote y poco más, ¿no? Vamos a ver si es capaz de ir girando la media. Es verdad que ya ha caído mucho. Recordaréis que habíamos avisado que si perdía un 11.20 veríamos un buen tramo de caídas. Ya lo hemos visto, la caída ha sido muy potente y por lo tanto a partir de ahora pues no se puede descartar que pueda venir algún rebote, pero para ello primero tendría que superar esa
esa primera resistencia que os acabo de marcar, ¿no? La repito, por si no la habéis apuntado o lo que sea. La primera resistencia seria, 10946. Ha cumplido el rebote que avisé el martes, el rebote técnico hacia la media, y ahora pues hace falta que rompa la media para pensar en más subidas, ¿no? Y tendría que superar 10946. También hemos marcado en gráfico de 120 minutos una divergencia alcista en directo en el centro de traders. En el eurodólar hemos marcado un objetivo por divergencia en el eurodólar, como siempre, y ya se nos ha cumplido, ¿no? Esa divergencia alcista. Pasamos ahora a libra dólar. Bueno, en la libra dólar hemos marcado un objetivo bajista hacia 1.2135, hemos marcado una divergencia bajista en la libra dólar, divergencia bajista clara, sobre todo en el estocástico muy potente, y el objetivo mínimo de esa divergencia bajista, avisada en directo en el centro de traders, se nos ha cumplido esta mañana, ¿no? De momento sigue consolidando, vamos a ver si aguanta el primer soporte en los 1.2080 y luego sobre todo tiene un soporte importante en los mínimos del flash crash del 7 de octubre, que es ese día donde la libra dólar llegó a caer más del 6% y luego recuperó gran parte de la caída. Estoy hablando que este movimiento fue en 4 minutos, es decir, fue un visto y no visto, un movimiento intradía muy rápido, seguramente pues también el trading de alta frecuencia tuvo que ver en ese movimiento tan rápido, y el soporte sería 1.1943, 1.1943, ¿de acuerdo? Y me comenta Fran que el mínimo varía según las plataformas. Sí, claro, pero yo estoy mirando el spot, ¿de acuerdo? De divisas. Luego, si uno, según el broker, seguramente le va a marcar precios diferentes. Pero es que yo prefiero analizar no vía broker, sino vía plataforma de análisis. Vale, no sé si me explico. Uno tiene que saber en lo que invierte. Normalmente la mayoría de inversores suele mirar gráficos a analizar con MetaTrader y bueno, pues si no se tienen recursos para pagar tiempo real, como hacemos nosotros desde hace, no sé si son 9 años, pagando tiempo real de Visual Chart, pues yo entiendo que, oye, con MetaTrader pues no está mal, ¿no? Porque es tiempo real y el broker lo suele dar gratuito. Pero claro, el problema es que muchas veces lo que vais a ver son gráficos de CFDs. El CFD es un producto OTC y cada broker os da un precio distinto. Entonces vais a ver el precio que os da el broker directamente en el gráfico para operar directamente con ese precio. Yo prefiero, lo he explicado más veces, que lo que hago es analizar un activo universal, es decir, que un inversor chino, si mira el IBEX, va a ver lo mismo que yo, el mismo gráfico, el mismo tick, porque no estoy analizando ni el CFD. Si analizara el futuro también sería el mismo precio, ¿no? Pero analizo directamente el índice universal, ¿no? Y entonces el precio es igual en cualquier parte del mundo, para cualquier trader profesional que esté mirando ese activo. Prefiero hacer eso y luego sí opero con el CFD, es decir, no es que no operes con el CFD, sino que analizas el activo universal y cuando te da compra, compras el CFD y cuando te da venta, vendes el CFD. Vale, no sé si entendéis la filosofía, es lo que llevamos haciendo 10 años bueno, 10 años no, muy cerca de 10 años en la web, en Bolsa General. Pronto cumpliremos una década ayudando a inversores de todo el mundo. Y así pues nos quitamos del problema de dónde es exactamente el soporte, porque claro, si uno mira el CFD puede variar según el broker, ¿no? Bueno, en el caso del libra dólar, por lo tanto, esos son los dos soportes a vigilar. Ha caído muchísimo y yo no descarto ya que pueda venir algún rebote. No lo descarto en absoluto, sobre todo mientras no se pierda este mínimo del flash crash, ¿no? Bueno, veo una pregunta de dólar yen y después de esto tenemos que irnos ya rápido a materias primas. Vamos a... aquí está dólar yen. Bueno, en el caso del dólar yen, lo que está es intentando un rebote después de una caída muy importante, como podéis ver aquí, desde finales del año pasado, desde verano, y falta que confirme. Es verdad que algo ha mejorado el gráfico rompiendo este nivel, pero bueno, falta que la media se gira al alza y luego la confirmación, que sería con el caso del IBEX,
superar 9.360 para confirmar cambio de tendencia. En el dólar yen, la confirmación vendría superando 107,49 yenes. De momento, bueno, va dando pasos en la dirección para mejorar el gráfico, el dólar, pero falta la confirmación superando estos 1,0749 después de una buena corrección. Pasamos a materias primas con el petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent consolidando, lo cual no viene mal. No viene mal porque la subida también fue muy fuerte. ¿De acuerdo? Esto pasa igual que en el SP, que te sube vertical, en este caso así, y ahora entra en la época del zigzagueo, que es más complicada, pero que es habitual que sea así. ¿Para qué? Pues para regular la sobrecompra, para regular la euforia o el optimismo sobre este activo, para consolidar los indicadores que se ponen en sobrecompra, ¿no? Y para regular una subida, porque no se sube en línea recta. Entonces vamos a ver si después de esta consolidación pues es capaz de seguir con la tendencia alcista. La media 200 ha girado a la baja, es cierta zona de resistencia, pero yo controlaría los niveles FIBO de la última subida. Y sigue habiendo probabilidades de continuidad de la subida en el petróleo, en mi opinión. De hecho, tiene un objetivo alcista todavía pendiente, por estructura de Fibonacci. Continuamos, vamos al oro y la plata. Creo que además llevamos un par de semanas que no nos dio tiempo a verlas. Hoy vamos a verlo. Bueno, en el caso del oro, lo que podemos ver es que está intentando un rebote después de una buena caída que comentamos que era lo más probable tras esta vela doji lápida. Dijimos que todo apuntaba a un descanso en la subida. Recordáis que en 1.070 dólares dijimos que el oro daba señal de compra por doble suelo y a partir de ahí pues fuimos siguiendo un rebote, ¿no? En el que se activó un triple suelo, objetivo 1.130 que cumplió, luego ruptura de canal de corto plazo hacia 1.290 que cumplió y quedó muy cerquita, todavía lo tendría pendiente, objetivo de ruptura del canal bajista a largo plazo rojo hacia 1.385 que prácticamente cumplió, pero no lo llegó a cumplir al tip, ¿no? Y al llegar a este doji lápida dijimos, bueno, esto es un aviso de que va a venir una caída, un descanso antes de seguir subiendo. Y comentaba, como mínimo, creo que lo normal sería que fuera la media de 200. Que andaba zigzagueando, pero casi sin corregir, ¿no? Dijimos, lo normal es que también corrija un poco en profundidad, al menos hacia la zona de la media. Ya hemos ido más allá de la media, ya hay una corrección de cierto grado. El soporte sigue estando aquí en los mínimos anteriores, 1.202 dólares. Y vamos a ver si con esto es suficiente o todavía tiene que corregir más, ¿no? Veremos también si la media 200 se gira a la baja, con lo que habría que vigilarla como zona de resistencia. De momento está prácticamente plana. Y en cuanto a la plata, también ha vivido una buena corrección. Aquí han sido más nobles que en el oro, porque además de avisarnos con un doji lápida, que comentamos también en su día, muy parecido a lo del oro, también nos avisó con una vela muy fea de un posible descanso en la subida. Digo que fue más noble todavía porque ya marcaron una figura típica de cambio de tendencia para avisar de la corrección. En este caso os dije que lo mejor era salir de la plata, no estar comprados, y para cortos decía que había que esperar porque había mucha inercia alcista y antes seguramente iba a consolidar o zigzaguear. Y cuando hizo esto, os dije, bueno, pues ahora si perdiera este nivel, a lo mejor sí que se podría ya abrir cortos. Si eran los 18,70, decíamos, si pierde 18,70, entonces sí, es muy probable que vaya directo a por el objetivo de doble techo. Y fue lo que ocurrió. Una vez cumplido, pues están intentando aquí parar la caída, consolidar un poquito, pero tampoco hay una figura muy clara de que te esté avisando que ya vuelve otra vez a subir, ¿no? Habría que esperar quizá a ver algo claro. Tiene una primera resistencia en los, a ver que comento el punto exacto, 17,88. 17,88 dólares. Quizá por encima de ese nivel se podía intentar buscar un rebotillo, ¿no? Pero bueno, no es como otras veces que se ven estructuras muy, muy claras. Y continuamos en los últimos minutos, pues los vamos a utilizar para comentar acciones. Así que vamos a ver, si os parece, el gráfico de Telefónica. Es uno de los valores además que más siguen en España, ¿no? Vamos a ver Telefónica.
Bueno, en el caso de Telefónica, la clave sigue estando en el mismo nivel, lo venimos comentando ya desde hace mucho tiempo, está en los 9,91, ¿vale? Sería los homólogos a los 9.360 del IBEX. De momento no ha podido con ellos, de hecho va algo más rezagado porque realmente lo que ha tirado estas semanas del IBEX ha sido la banca, Telefónica se ha quedado un poco más rezagado y vamos a ver si puede con ese nivel. Es cierto que tiene cierto soporte en este mínimo, fijaos que los últimos dos mínimos de Telefónica vienen marcados por una pauta de velas muy conocida que bueno, es una de las eh, pautas más claras, de hecho la explicamos en el curso de Bolsa General, es una pauta de martillo, fijaros que es prácticamente idéntico lo que hace a principios de agosto y lo que hace el 14 de octubre, y tras esa pauta de martillo pues viene un rebote, vamos a ver si es capaz de continuar, ¿no? Aquí fue bastante fuerte el que vino en agosto, vamos a ver si este también tiene continuidad y continúa al menos hacia la zona de resistencia, ¿no? Pero la clave sigue estando en superar la zona de 9,91, ¿vale? Esa sería la zona clave a superar. Me preguntáis por Grifols, ¿vale? Vamos a ver Grifols, que se me está decepcionando un poquito, ¿no? Porque este es de los valores más fuertes de la bolsa europea en los últimos años, pero es verdad que en los últimos meses pues le está costando mucho continuar con su tendencia alcista, ¿no? Pero mucho es mucho, lleva ahí un movimiento muy lateral, incluso lateral bajista estos últimos meses. La tendencia de fondo ya veis la que es un valor que lo ha hecho muy bien desde que salió a cotizar a bolsa, y es verdad que en los últimos meses ha pasado de hacerlo mucho mejor que el mercado a hacerlo algo peor que la media del mercado. Vamos a ver si respeta soportes. Esto es lo primero, la clave, ¿no? La clave va a estar aquí en que respete soportes. Está ya cerca de ellos. La zona clave está 17,75, 18. Esa es la zona clave de soporte. Y vamos a ver si se agarra ahí a ese nivel de soporte de Grifols, ¿no? Hay algunos valores de carácter defensivo que han ido empeorando, ¿no? Estos meses. Pues por ejemplo Viscofan, por ejemplo Snam, Terna. Ha habido unos cuantos valores que han empeorado un poco su comportamiento. Y luego en el corto plazo, en estas semanas, destacar que por primera vez en mucho tiempo lo que está tirando el mercado no son los valores fuertes, sino los que eran débiles, ¿no? Sobre todo la banca. Realmente no estamos viendo un movimiento de subida con todos los valores incorporándose, sino más bien un movimiento de subida con sobre todo la banca y Repsol tirando al alza. Y eso pues mueve al IBEX perfectamente, ¿no? Entre la banca y Repsol, y con que Inditex suba un poquito o no caiga, pues ya lo tienen para mover al IBEX, ¿no? Porque como sabéis, el IBEX es un índice con distintas ponderación, con una capitalización donde no ponderan igual todos los valores, y entre 5 o 6 valores pues mueven más de la mitad del IBEX 35, ¿no? Porque ponderan mucho más que el resto. Entonces realmente pues está tirando mucho la banca, pero no está siendo acompañado de otros valores que normalmente venían subiendo fuerte, ¿no? De hecho, valores muy alcistas como son Enagas o Red Eléctrica, estas últimas 2 semanas pues no están acompañando nada, ¿no? Las energéticas no están acompañando, muchos valores defensivos no están acompañando, pero con que la banca, que era el sector que peor lo ha hecho desde el 2007, que más ha lastrado al IBEX, en cambio estas últimas 2 semanas pues ha sido el que más ha upado al IBEX 35, ¿no? Bueno, no huyo de todos los bancos, ¿vale? Siempre hay excepciones. Sobre la pregunta que... Pues bueno, antes termino en grifo el soporte clave 17,75, 17,90. Todos los que seguís Bolsa General, porque si no, no lo seguís, sabéis que hay un banco en España que sí me gusta, ¿no? ¿Cuál es? Os voy a preguntar, porque si no lo sabéis es que no lo dije. Pero bueno, yo lo he repetido más de 500 veces, entre radios, seminarios, etcétera. ¿Qué valor me gusta de la banca española? Vale, me estáis contestando más de 40 personas a la vez, luego debe ser verdad, ¿no? Que lo vengo repitiendo desde hace años, ¿no? Me decís, pues bueno, voy a decir vuestros nombres, aunque son muchísimos. Iván me dice Bankinter, Héctor Bankinter, Alberto Bankinter, Jorge Bankinter, Fernando Bankinter, Jesús Bankinter, Iván Bankinter, Alberto Bankinter, Felipe Bankinter, Jesús Bankinter, Pablo Bankinter, Mardel Bankinter,
Luis Van Quinter, Miguel Van Quinter, Ramón Van Quinter. Vale, entonces, no sé por qué razón, pero todos decís que recomendé Van Quinter, ¿no? Y que me gusta Van Quinter. Luego debe ser verdad. ¿Por qué? Vamos a ver el gráfico. Por suerte, incluso también podéis consultar análisis en el periódico 5 días o en la web, donde avisamos que Van Quinter es el valor que más me gusta, y también en un montón de consultorios de gestión a radio. No menos de 50 veces lo he comentado en el consultorio de los martes en gestión a radio, ¿no? Mi querencia sobre Van Quinter, ¿no? Que es un valor que me gusta. ¿Por qué me gusta? Pues el gráfico habla solo. ¿Cómo no me va a gustar? Si yo soy analista técnico y me gusta comprarlo fuerte, pues me tiene que gustar Van Quinter. ¿Por qué? Pues porque es un activo fuerte. Fijaros en el gráfico, como desde el año 2012 empieza mínimos y máximos crecientes, la media 200 empieza a subir, la media 200 empieza a ser soporte, aunque hay quien dice que eso no sirve, pero bueno, aquí curiosamente sirve durante 3 años, y pasa de una tendencia alcista a un movimiento lateral, y decíamos, es buena señal que mientras toda la banca se desploma y arruina a los inversores, este valor en cambio esté consolidando en un amplio movimiento lateral, ¿no? Y hemos dicho que lo más probable sería que fuera una consolidación para seguir subiendo. Esto es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Y bueno, pues la vemos otra vez en la parte alta, y yo creo que debería de subir algo más, porque es verdad que ha cumplido ya una estructura de segundo alcista que marcábamos hacia 6,93, pero todavía tiene una estructura de segundo alcista más grande hacia 7,26. Es verdad que esa segunda estructura es más complicada o más difícil, porque tiene que romper, digamos, para cumplirla, la parte alta o los últimos máximos, ¿no? Y entrar otra vez en subida libre. Es un valor que está prácticamente en subida libre. Entonces, claro, estos valores pues me tienen que gustar. ¿Cómo no me va a gustar este valor, ¿no? Y luego es verdad que dentro de los que lo han hecho mal, hay un valor que recomendé en Intereconomía. A ver si me seguís también en la sección de los jueves, en mi sección de cada jueves en Intereconomía. A ver si sabéis qué valor europeo de la banca recomendé en Intereconomía. Porque es verdad que en general los bancos no me gustan, pero hay la excepción de Bankinter desde el 2012 y hay uno en Europa. Vale, Fernando dice BNP, Jesús BNP, Héctor BNP Paribas, Iván BNP, Felipe BNP, Iván BNP, Antonio me dice Banco Francés, correcto, ¿no? Es el Banco Francés BNP Paribas. Pablo también me dice BNP. Bueno, pues veo que me seguís, ¿eh? Agradezco que me sigáis, ¿no? Porque si no... Vamos a ver, ¿por qué nos gusta BNP Paribas? Vamos a ver el gráfico. Pues lo recomendé en Intereconomía hace 3 semanas porque había activado una figura de doble suelo. Es decir, yo no tengo nada en contra de la banca, pero si la banca es bajista, yo no lo voy a recomendar. Pero si de repente activa un doble suelo, pues a mí me vuelve a gustar este valor, ¿no? Y en el caso de BNP es verdad que es un doble suelo de medio-largo plazo, es un doble suelo muy grande, está para medio plazo, y aquí podemos ver cómo, este que debe ser el que más está subiendo ahora mismo en Francia, tenemos una figura doble suelo con objetivo 61,28. Así que veremos si lo cumple finalmente en los próximos meses. Yo creo que sí, ¿no? Puede haber volatilidad, zigzagueos, no creo que lo cumpla en vertical, pero lo normal es que lo acabe cumpliendo. ¿Y cuál es el valor de banca que menos me gusta? ¿Cuál es el valor de toda la banca española que digo que es el más débil? A ver si también aquí me vais siguiendo y en unanimidad. Iván dice Popular, Héctor Popular, Jesús Popular, Luis Popular, otro Jesús Popular, Fernando Popular, Pablo Popular, Juan José Popular, Alberto Popular, Jorge Popular, Mardel Popular, Miguel Popular. Bueno, vamos a ver el banco que a mí menos me gusta, y no tengo nada en contra de Popular, sino porque en el gráfico es el que muestra más debilidad, ¿no? Fijaos que ni siquiera ha podido romper la directriz bajista de medio largo plazo. Ni siquiera ha podido con esa directriz de medio plazo, ¿no? Obviamente, más temprano que tarde la tiene que romper, porque es tan vertical que es muy difícil que mantenga esa directriz viva. Pero está tan débil que sigue todavía, después de 1 año y medio, sigue funcionando esta directriz, lo cual indica que la tendencia bajista está siendo muy fuerte, ¿no? Ha roto los mínimos anteriores
y está prácticamente en caída libre. Tiene solo una esperanza, que es vamos a ver si para la caída donde está ahora, en la zona de 1, y ahí intenta hacer algún suelo. Pero claro, mientras no supere ninguna resistencia, no hay nada que hacer aquí. Ahora mismo ya, antes decíamos que la primera resistencia estaba en los 1,28 y en los 1,36, y ahora ya se podría marcar otra todavía más abajo en 1,15, 1,14,5. Así que bueno, sigue siendo, yo no, sabéis que ya he dicho que no volví a hacer ningún chascarrillo sobre Popular, pero que entendierais que cuando yo decía lo del cuando compras pop te salta el stop, hablando del riesgo que tiene comprar este valor en los últimos años, ¿no? Este valor fue muy alcista en su día también, es decir, que no es que Popular siempre caiga, ¿no? Tuvo su tendencia alcista y muy fuerte desde el 2002 al 2007. Pero es verdad también que desde el 2007, con pequeños rebotes, la caída ha sido muy continuada, ¿no? Y por lo tanto, comprar un valor que no para de caer es muy peligroso. ¿Que en algún momento puede darse la vuelta? Sí, por ejemplo, ha pasado en ArcelorMittal, ¿no? Y hace meses que mejoró su gráfico, y lo dijimos. Pero tardó mucho en hacer un suelo. Vamos a ver si Popular es capaz de hacerlo, ¿no? En ArcelorMittal la tendencia bajista duró 7 años. En Popular, de momento, lleva 9 años de tendencia bajista. 9, fijaos, desde el 2007, con sus rebotes, pero ha sido una caída bastante continuada desde el 2007. Entonces, comprar un valor que no para de caer, pues siempre es peligroso, ¿no? Aunque pueda tener sus rebotes técnicos, ¿no? Yo iría más a lo que lo haga mejor. Y en ese sentido, pues es verdad que ha entrado cierto dinero en el sector bancario, aunque sigue siendo peligroso en la mayoría de casos, salvo, bueno, Bankinter no está bajista y BNP tampoco ya, pero en la mayoría de casos, de momento, no se han roto resistencias clave, ¿no? Voy a terminar sobre esto con Santander, porque igual que avisamos de que el IBEX mejora si supera 9.360, en Santander, pues el nivel también está muy claro. ¿Cuál es el nivel para que si lo supera mejore gráfico? Y este está más cerca aún que el del IBEX, porque como la banca ha tirado más estas últimas 2 semanas, a Santander lo ha llevado a ir a buscar el nivel clave de resistencia, que sería los 4,56,6. Es verdad que ha mejorado ya un poquito, igual que decíamos del IBEX, que la media 200 parece que ahora intenta ser soporte. Es verdad que la media se está empezando a girar al alza. Es verdad que desde el Brexit hay mínimos y máximos crecientes. Esto, bueno, pues no es negativo, desde luego. Es verdad también que el 30 de septiembre avisamos que entró dinero en el sector bancario y desde entonces Santander ha pegado un buen tramo, pero le falta la confirmación que supere los 4,56,6. Y ahora mismo está muy lejos del soporte. Entonces, el que no haya entrado, por ejemplo, tras la vela bonita que avisamos del 30 de septiembre, buscando un rebote, aunque el valor en el medio plazo aún no es alcista, debería de esperar a un buen timing. Por ejemplo, imaginaos que hiciera esto y aquí te haga un doble suelo, apoyo en la media y desde aquí suba. Bueno, pues quizá aquí pues tenga un buen timing. Aquí arriba no lo tiene. ¿De acuerdo? Bueno, veo que hay un montón de preguntas. Si os parece, seguimos comentando valores ahora en el centro de traders con más calma. Agradeceros, como siempre, la confianza depositada en Bolsa General. Gracias por seguir de forma tan masiva estos seminarios. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. bolsageneral@bolsageneral.es. También nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, David Galán. Y pues recordaros que seguís teniendo disponible en librerías y en Apple Store, en Amazon, en nuestro libro con editorial Planeta, el pequeño libro de los grandes inversores para aprender de los mejores traders de la historia. Gracias de verdad porque en los primeros 6 meses nos habéis situado como el quinto libro más vendido en la categoría de empresa de toda España. Así que muchas gracias a todos y desearos como siempre buen fin de semana y muy buen trading.